Padre, Padre de gloria que estás en los cielos, Señor, te queremos bendecir, te queremos alabar por medio de tu Hijo Jesucristo, por tu día, Señor, que nos permites disfrutar, Señor, que nos permites acercarnos a tu presencia. Queremos pedir, Señor, tu bendición para la enseñanza de este estudio de la confesión, tanto para mí que lo comparto con mis hermanos, como también para mis hermanos que lo reciben. Señor, reconocemos que tuya es la sabiduría, tú eres el que da el entendimiento, Señor, tú eres el que da la gracia para poder considerar estas verdades y poder aplicarlas, Señor, al corazón, para que podamos vivir vidas santas, Señor, hasta tu glorioso regreso, cuando finalmente, Señor, estemos delante de ti con confianza por esa bendita obra consumada y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque estamos ya casi a punto de terminar este estudio de la confesión. Te bendecimos porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido. Pedimos tu bendición, Padre, para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, si tienen sus confesiones, vamos al capítulo 32, párrafo 1, de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Y este párrafo 1 del último capítulo dice de la siguiente manera: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de Jesucristo, a quien el Padre ha dado todo poder y juicio. Día en el cual no solo serán juzgados los ángeles apóstatas, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y obras, y para ser recompensados de acuerdo con lo que hayan hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con este primer párrafo del último capítulo, hermanos, estamos a punto de terminar la confesión, y este capítulo 32, que se titula Del juicio final, pues trata del tema de la escatología, es decir, del estudio de las últimas cosas, y además nos presenta este primer párrafo un panorama general del día del juicio. Este día del juicio, hermanos, al que todos nos dirigimos, como dice el párrafo, en conformidad a las Escrituras, tanto ángeles que pecaron como creyentes y no creyentes estaremos delante de Dios en el día del juicio final. Hermanos, esta es una verdad que todo cristiano verdadero debe abrazar, debe creer, debe confesar. Así como confesamos la venida de Cristo en carne para vivir esa vida perfecta a nuestro favor, así como cristianos confesamos que Cristo murió en la cruz en lugar de los pecadores, así como confesamos que Cristo se levantó de entre los muertos para la justificación de todos aquellos que ponen su confianza en Él, de igual manera, hermanos, nosotros confesamos que Cristo vendrá en el día final para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una doctrina esencial de la fe cristiana. Toda iglesia verdadera, cualquiera sea su denominación, si es una verdadera iglesia, confiesa el juicio, el día del juicio final. Y así ha sido, hermanos, a lo largo de la historia. La iglesia, en su historia, ha confesado esta verdad. Podemos verlo en testimonios como los credos que la iglesia cristiana ha abrazado y que son una señal de estar en la fe verdadera. Uno de esos credos de los primeros siglos es el conocido credo de los apóstoles. Ese credo, una parte dice así, acerca de Cristo: al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó
a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Otro credo que vino después, el credo niceno, también dice acerca de Cristo: de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y un credo más que la Iglesia confiesa, el credo de Atanasio, da más detalles acerca del día del juicio. Dice así: está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. En concordancia, hermanos, a esta historia de la Iglesia y sobre todo al testimonio de las Santas Escrituras, también nuestra confesión de fe, al igual que todas las confesiones reformadas, sostenemos esta misma verdad acerca del día del juicio. Nosotros creemos que las Escrituras dan un claro testimonio de que el día del juicio será uno. Será cuando Cristo venga por segunda vez. Será cuando los muertos resuciten, tanto creyentes como no creyentes. Y en ese gran día del juicio seremos juzgados tanto los ángeles que pecaron como los no creyentes, pero también los creyentes. Esto, hermanos, en respuesta de algunos que creen que hay varios juicios. Algunos empiezan a dividir los juicios. Dicen que por un lado está el juicio de los creyentes y después hay un juicio de los incrédulos. Y algunos se atreven a decir que todavía hasta hay 3 juicios. Pero nosotros vemos que en las Escrituras habla de un día del juicio que se conoce como el día del Señor, ¿verdad? El día de la resurrección de los muertos, el día en que Cristo aparecerá en las nubes del cielo y vendrá por segunda vez en gloria. Y así, mis hermanos, para poder ver este primer párrafo, me gustaría que respondiéramos 7 preguntas. 7 preguntas acerca del día del juicio final. Primer pregunta: ¿quién es el autor del juicio final? Acompáñenme, hermanos, a abrir sus escrituras en Hechos, capítulo 17, veremos del 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31, ahí estaremos gran parte del estudio, analizando estos versículos. Hechos 17, 30 al 31, dice así la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así, hermanos, ¿quién es el autor del día del juicio? Es claro que es Dios, ¿verdad? Dios como el dueño, como el creador de todas las cosas visibles e invisibles, tiene potestad sobre todas sus criaturas. No solo es el Señor de todas sus criaturas, sino también el juez. Pregunta número 2, hermanos. ¿Cuándo será el día del juicio? Ahí Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día. ¿Qué día? El día final. Es lo único que podemos ver en las Santas Escrituras. De tal manera que solo Dios sabe el día exacto, la hora exacta, la fecha exacta en que eso ocurrirá. Y no debemos de hacer nosotros como muchos charlatanes o muchos hombres soberbios que se atreven a establecer una fecha del día en que Cristo vendrá y del día del juicio. Y cuando esa fecha viene y no se cumple, se demuestra su falsedad. Pero el problema no está en que ellos sean demostrados como falsos. Es bueno que sean evidenciados como falsos.
El problema está en que eso trae afrenta al nombre de Cristo. Los incrédulos, al ver eso y ver que no se cumple, se burlan de la fe cristiana y del nombre de Cristo. Esa es la gravedad de no apegarnos a lo que dicen las Escrituras. Nosotros, hermanos, ciertamente debemos callar donde las Escrituras callan, pero también debemos hablar lo que las Escrituras dicen, y la Biblia dice que será en el día final. Será en el día final cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, a todas las naciones, y cuando el número de los escogidos se haya completado, entonces vendrá el fin. Tercer pregunta, hermanos: ¿quiénes serán juzgados en el día del juicio? Veamos Judas, versículo 6. Judas está casi al final, antes de Apocalipsis. Judas, versículo 6, nos dice quiénes serán juzgados en este día del juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes seremos juzgados en el día del juicio? Los ángeles que pecaron y todas las personas, los incrédulos, obviamente, pero también, como vimos en el texto de Corintios, los creyentes. Pregunta número 4. ¿Con qué parámetro juzgará Dios en el día del juicio? Volvamos a Hechos 17:31, hermanos. Recuerden este versículo que dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Este será el parámetro, la justicia de Dios. Algo que debe quedarnos muy en claro, hermanos, que el juez justo juzgará con justo juicio a seres humanos y también a ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron serán condenados en el gran día del juicio por haberse rebelado contra Dios a pesar de los privilegios con que Dios los había dotado. Para ellos no hay posibilidad de arrepentimiento, sino que están destinados a la eterna condenación. Porque Dios es justo y soberano y Dios no le debe nada a nadie. Asimismo, los seres humanos que rechazan a Cristo y que permanecen en sus pecados, que permanecen en incredulidad y que endurecen su corazón contra la gracia del Evangelio, contra la invitación amorosa que Dios les hace para venir a Él en fe y en arrepentimiento, si ellos permanecen en incredulidad hasta el día de su muerte o hasta que Cristo venga por segunda vez en el gran día del juicio, justamente estos seres humanos serán condenados por toda la eternidad, por pecar contra la gracia, contra la generosidad y contra la benevolencia de Dios. Sin embargo, hermanos, también todos los seres humanos que reciben a Cristo por la fe, que a través del Evangelio que los llama a la fe y al arrepentimiento, ellos abrazan a Cristo, estos benditos hombres resucitarán de entre los muertos en el día final y estaremos delante de Dios en el día del juicio, no para ser condenados, sino para ser recompensados según sus obras, por la fidelidad al Evangelio, habiendo vivido en obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora aquí alguien preguntará, ¿pero no acaso somos salvos por la fe y no por las obras? ¿Cómo es que dices que los cristianos seremos juzgados en el día del juicio conforme a nuestras obras?
A lo cual respondemos, hermanos, que ciertamente la salvación es por la fe sin las obras. Pero al mismo tiempo también decimos que esta fe no es estéril. Esta fe produce buenas obras. Son los frutos del Espíritu que habita en todo creyente. Y conforme a esos frutos y a esas obras y a esa obediencia del creyente a Dios, seremos juzgados en el día del juicio para recibir recompensas. En ese gran día del juicio, los creyentes, los que pusimos nuestra confianza en Cristo, los que nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos en obediencia el tiempo que Él nos prestó de vida, no seremos condenados, porque Cristo ya llevó esa condena en la cruz. Ya se dictó sentencia de nosotros los creyentes hace más de 2000 años en la cruz y Dios no volverá a dictar sentencia. Ya fuimos juzgados allí. Pregunta número 5. ¿Por medio de quién juzgará Dios? Nuevamente, versículo 31 de Hechos 17 dice que seremos juzgados por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Por medio de Cristo, de quien Dios dio testimonio público al haberle levantado de entre los muertos. Así también dice Juan 5:22. Si me acompañan, hermanos, vayamos al Evangelio de Juan 5, leeremos 22, 23 y 27. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 22, 23 y 27. En palabras del mismo Señor Jesús, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 27. Y también dio autoridad de hacer juicio al Hijo, por cuanto es el Hijo del hombre. Es claro, mis hermanos, por medio de las Escrituras, que el juez que se sentará en su trono de juicio para juzgar a sus criaturas será el Hijo de Dios, será la segunda persona de la Trinidad, será nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Cristo Dios creó el mundo. Por medio de Cristo Dios redime a los pecadores que se arrepienten y confían en Él. Y también por medio de Cristo Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos en el gran día final. Pregunta número 6. ¿Qué ocurrirá en el juicio final? Vayamos, hermanos, a Eclesiastés, capítulo 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué ocurrirá en el día del juicio final? Mateo 12, 36 dice: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este testimonio que vemos en las Escrituras lo resume muy bien la confesión cuando dice: comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y obras. De tal manera, hermanos, que nada escapa al juicio de Dios. Todo lo que piensan los hombres, todo lo que dicen los hombres, todo lo que hacen los hombres en esta vida tiene repercusión en el día del juicio final.
Todo lo que se hizo en oculto saldrá a la luz. Todo lo que se dijo en secreto se publicará desde las azoteas. Todo lo que se pensó, se ideó y se planeó será expuesto en el gran día del juicio. Porque, hermanos, el juez Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, que observa lo más íntimo del corazón. Además, su palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, hermanos, el juez justo, Jesucristo, ha de condenar el pecado. Pero también el juez justo, Jesucristo, ha de recompensar la obediencia de su pueblo creyente. Todo lo oculto y vergonzoso de los impíos será castigado. Ellos serán condenados. Pero también todo lo justo y bueno de su pueblo redimido, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo haya notado, será ricamente recompensado en el gran día del juicio. Y finalmente, hermanos, veamos la última pregunta, que la tomaremos como aplicación de este estudio. ¿Cómo prepararnos para el día del juicio? ¿Cómo deben de prepararse los incrédulos para el día del juicio? ¿Y cómo debemos prepararnos nosotros, los cristianos, para el día del juicio? Primero veamos los que no han puesto su confianza en Cristo, los que aún no son salvos. ¿Cómo debes prepararte tú, amigo, que aún no has puesto tu confianza en Cristo? Nuevamente, Hechos 17:30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien Él dio testimonio a todo el mundo con haberle levantado de entre los muertos. Así, amado amigo, puesto que Cristo vino a esta tierra y vivió una vida santa en obediencia a los mandamientos de Dios, que lo hizo en lugar de los pecadores, y puesto que Cristo murió en esa cruz bajo la ira de Dios que tú y yo merecemos, y puesto que Cristo resucitó al tercer día para nuestra justificación, un día como hoy domingo, pero hace más de 2000 años, y puesto que Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, y desde ahí vendrá en el gran día final a juzgar a los vivos y a los muertos, por lo tanto, debes arrepentirte. Debes poner tu confianza en Cristo antes que Él venga como ladrón en la noche. Pon tu confianza en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo, y entonces estarás preparado para el día del juicio, porque si no te arrepientes, tú no estás preparado para el día del juicio y ya no habrá escapatoria. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahora, amado hermano en la fe, amado cristiano, acompáñame a Romanos 14, 10 al 12. ¿Cómo debemos prepararnos nosotros para el gran día del juicio final? Romanos 14, del 10 al 12. Dice Pablo a los creyentes romanos:
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así, hermanos, puesto que nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo en el día final, ¿de qué manera debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿De qué manera debemos comportarnos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo? Amado hermano, seamos como esas vírgenes prudentes que estaban velando, que estaban esperando la llegada de su Señor, llenas del Espíritu. Seamos como ese siervo fiel y prudente a quien su Señor encontró ocupado en su deber, cumpliendo con lo que Dios le había encomendado. No debemos de ser como el otro siervo imprudente, el otro siervo infiel, peleándonos entre nosotros. Ni debemos volver a las costumbres que antes teníamos en el mundo, sino debemos amarnos los unos a los otros, ser pacientes con los demás, soportándonos unos a otros, viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios. Vivamos, hermanos, y con esta frase termino, esta frase de Martín Lutero. Vivamos como dijo Lutero, tenemos que creer, vivir, amar y trabajar como si Cristo hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y como si fuera a venir mañana. Amén. Vamos a terminar con oración para que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades y aplicarlas. Santo Juez del universo, Dios nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual seremos juzgados y delante del cual estaremos delante de su gran trono de gloria, de santidad, de justicia, de verdad. Venimos hoy ante ti, Señor, ante el trono de la gracia y de la misericordia para hallar gracia para este oportuno socorro, Señor. Queremos pedirte, primeramente por los amigos que aún no han puesto su confianza en ti, Señor, que tengas de ellos misericordia, Señor, que no quieres tú la muerte del pecador, sino que éste se vuelva a ti y viva. Señor, apiádate de ellos. Muestra, Señor, tu evangelio. Este evangelio, Señor, que vemos en este tu día, Señor, obra a través de la predicación de tu palabra que veremos en algunos minutos. Haz, Señor, que ellos puedan ver a la idolatría a la que se han entregado y puedan decidirse por tu Santo Espíritu a servir al único Dios vivo y verdadero, Señor, para tu gloria, para tu alabanza, para tu adoración. Ten de ellos misericordia, para que en aquel día, Señor, no sean condenados, para que no resuciten, como dice Daniel, para vergüenza y confusión perpetua, sino resuciten para heredar la vida eterna, como todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Asimismo, Señor de gracia y de misericordia, queremos pedirte perdón por no ser fieles como deberíamos, Señor, nosotros los creyentes. Danos de tu gracia por tu Espíritu, Señor, para abundar en buenas obras, para abundar en estos frutos que dan gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a luchar contra nuestro pecado, a no guardar rencor, a ser prontos en perdonar, a ser sencillos, a ser mansos, a ser humildes, a compadecernos de los demás, a predicar el Evangelio, a meditar en lo que tú has hecho para que tú seas nuestra gloria y no busquemos nosotros la gloria. Oh, bendícenos, Señor, y prepáranos para el día de nuestra muerte o para el día en que tú vengas. Señor, para que
en aquel día escuchemos estas benditas y gloriosas palabras de ven bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Te bendecimos y te alabamos por esta bendita promesa, Señor. En Cristo Jesús. Amén.